Buenas tardes. Quiero saludar al doctor Jorge Luis Matos Mejía, director de EPI y vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Abogados, FIA Capítulo Colombia, al vicepresidente general Francisco Morales Olvera de la FIA en México, al doctor Antonio Loyola, presidente de la FIA con sede principal en la Ciudad de México, asimismo al Grupo Investigación Frater Juris e Interdisciplinario de Investigación en Evaluación de la Universidad Popular del César y acompañamiento como a diversas entidades públicas y privadas. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Forte, soy sociólogo, profesor titular regular plenario de la Universidad de Buenos Aires. Dicto allí la materia Sociología General y también la materia Niklas Luhmann y la Sociología de la Modernidad. También soy coordinador académico de la Maestría en Ciencia Política y Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Argentina. Bueno, voy a comenzar, como esta conferencia, como esta atractiva reunión, estas atractivas conferencias de abogados, abogadas, juristas de todas partes del mundo, de América Latina y demás, versa también sobre la relación de literatura, y mi conferencia es una conferencia que trata la relación entre teoría de la sociedad y derecho, derecho y teoría de la sociedad. Pero como también hay una relación con la literatura, yo voy a tomar como punto de partida una obra, no exactamente, si se quiere, de literatura, pero una obra que nos va a ayudar mucho a comprender la dinámica entre la problemática de la sociología, la problemática del derecho, en una sociedad moderna crecientemente secular. Es decir, el derecho trata de llevar a cabo una estabilización de la sociedad desde el punto de vista normativo, una estabilización laica. Vamos a retrotraernos un poco y vamos a partir de la obra que yo les acabo de mencionar, o que les voy a mencionar ahora. Hay una obra muy interesante del filósofo contemporáneo Agamben que se llama Pilato y Jesús. ¿Por qué voy a tomar como punto de partida esta interesante obra de Agamben, Pilato y Jesús? Porque es fundamental comprender para la relación entre el derecho y la sociología y toda la filosofía moderna, que está como el gran, paradigma que nos abarca, la importancia que tiene la idea de individuo abstracto, como decía Marx, del cristianismo. Es decir, es un individuo genérico, un individuo sin ninguna característica, un individuo que no pertenece ni a una clase, ni a un estamento, ni a nada. Es un individuo abstracto. Bueno, este individuo abstracto, digamos así, tiene en el cristianismo un puntal. Y vamos a tomar esta obra que se llama Pilato y Jesús como punto de partida de esta conferencia sobre la relación entre sociología y derecho. Es muy importante señalar que la situación de que esta cultura occidental y cristiana, como nos llamamos habitualmente, tome como punto de partida el derecho, es decir, hay un proceso en la historia del cristianismo de una sociedad crecientemente secular, en una religión que no es sagrada en su origen, sino que son personajes históricos sacralizados, y el proceso de secularización desacraliza aquello que en realidad en su origen no era sagrado. Es decir, es un movimiento doble. Primero, no es sagrado, son personajes históricos que se sacralizan, y luego, digamos así, un proceso creciente de secularización que implica ni más ni menos que una desacralización creciente del mundo y de la época, de la modernidad, que es su característica. Aquí se enfrenta algo sumamente atractivo para analizar,
que es la pregunta clave acerca de cómo construye normativa el derecho. En esta situación en que Cristo se presenta como el Hijo de Dios, Pilato le está pidiendo solamente que diga que no hay un solo Dios, que Él no es Hijo de Dios, para que Él levante ese juicio y lo libere. Él no lo hace, ¿por qué? Porque defiende convencido valores absolutos. Dice, yo soy la verdad. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y ahí Nietzsche dice que es la pregunta más trascendente de todo el Antiguo Testamento. ¿Qué es la verdad?, le dice Pilato a Jesús. Y esto es muy importante para entender el derecho. Muy importante para entender la importancia que ha tenido el derecho como teoría de la sociedad. A tal punto, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de mi patria, nosotros tenemos una facultad de ciencias sociales. Cuando no existía la facultad de ciencias sociales, la única que tenía ese nombre era la que todavía tiene el nombre, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, porque hay ahí una situación con la problemática de las normas y la integración social sobre la base de las normas y una relación difícil de comprender entre las normas para la sociología y el universo normativo del derecho. ¿Y cómo podemos historiar, partiendo de esta figura, digamos, que nos convoca este juicio paradigmático entre Jesús frente a Pilato? Ustedes seguramente conocen la historia, saben que la esposa de Pilato se había convertido al cristianismo y le pedía que liberara a Cristo, y el derecho romano, que nos constituye también, el derecho romano solamente le pedía que renunciara a esta idea en un mundo politeísta, vamos a decir así, como después bien señala Foucault. En un mundo politeísta era muy difícil soportar la idea de un solo Dios, que es lo que Cristo defendía en ese juicio. Y por eso pierde su vida, y por eso da su vida, digamos. Da su vida por un valor, por encima del derecho. Esto es una cuestión muy interesante por el tema de la norma, ¿no? Es decir, partimos, como bien decía Durkheim, ¿no?, que la anomia del ayer puede ser la norma del mañana. Y esto del cristianismo es un ejemplo paradigmático de esto. Un comportamiento anómico contra el derecho romano en ese momento se convierte después en la ideología oficial de un imperio. Este es un movimiento sumamente atractivo para ver el problema casi fundante de esta relación entre derecho, religión, secularización creciente, politeísmo, monoteísmo. Bueno, pero volviendo a la cuestión de teoría de la sociedad y derecho, teoría de la sociedad para el derecho y teoría de la sociedad para la sociología, nos encontramos en la historia con tres grandes ideas acerca de la sociedad. La primer gran teoría acerca de la sociedad en un mundo laico, en un mundo crecientemente secular, fue precisamente la teoría del contrato social. Es decir, desde un punto de vista jurídico, la sociedad es un producto de la razón y de la voluntad. Razón y voluntad para salir, si por ejemplo tomamos un autor paradigmático de la teoría del contrato como Hobbes, se acuerdan seguramente esta idea de que los hombres entran en sociedad por miedo, básicamente, para salir de ese estado de guerra de todos contra todos, para garantizar, como dice el liberalismo original en estas teorías, garantizar la propiedad, la vida y la libertad. Por eso, digamos, se renuncia a la voluntad individual, se renuncia a la violencia individual para celebrar un contrato. Es decir, la primera idea de sociedad es una idea jurídica, es una idea de renunciamiento de la libertad individual en aras de renunciamiento de la violencia individual para que sea el príncipe, la figura del Leviatán, ¿se acuerdan? Esa figura del príncipe sosteniendo el cetro y sosteniendo la espada sobre una ciudad, como la referencia de la espada pública, ese príncipe, ¿no es cierto?, que concentra en su mano la espada y la ley,
y está por encima de la ciudad, como la metáfora de el orden societario. El orden societario con arreglo a razón y voluntad, es decir, la sociedad es una construcción, en definitiva, de la razón y de la voluntad. La segunda idea de sociedad es la idea que nos viene del mercado, ¿no es cierto? Adam Smith y Ricardo, digamos, aquel orden que es posible porque no es por perseguir el bienestar general, sino que cada uno, promoviendo su propio interés, le hace un bien al interés de la mayoría. Esta es la segunda idea de sociedad que viene de la idea de mercado. Y la tercera idea de sociedad es la idea de sociología. La sociología fundante, la sociología comteana, que dice que no alcanza con la razón y la voluntad para entender el orden social. Hay un conjunto de elementos que hacen posible el orden societario. En definitiva, el derecho comienza a verse no como constructor del orden social, sino como un resultado de la sociedad. Y acá está a lo que me voy a referir casi especialmente acerca de el sistema del derecho. Cómo el sistema del derecho hace su clausura operacional, cómo construye su autorreferencialidad y cómo se relaciona el sistema del derecho con el resto de los sistemas. En primer lugar, la clausura operativa del sistema del derecho son precisamente las normas, pero no tiene el monopolio de la norma, es decir, observa las normas de la sociedad y construye las normas sobre las expectativas normativas de la sociedad. Y por supuesto, en esta dificultad de llevar a cabo lo que dije al comienzo, la estabilización laica. ¿Cómo hace las diferencias el sistema del derecho para aportar, vamos a decir así, al universo normativo societario, llevando a cabo una diferenciación entre lo lícito y lo ilícito? Y entre lo ilícito y lo lícito hay otro elemento importante que es la indeterminación jurídica de lo que es lícito y lo que es ilícito, y que va a depender definitivamente de una decisión jurídica, y esta decisión jurídica puede depender de otra decisión jurídica y así su propia autorreferencialidad. De ahí que el acoplamiento estructural con la política, si bien no es conflictivo desde el punto de vista que puede, vamos a decir así, llevar a un conflicto societario porque es estructural, siempre el derecho trata de, como todos los sistemas, autoinmunizarse y poder tratar de independizarse de la decisión política, autoinmunizarse, crear su propio sistema normativo, su propia forma de relacionarse con lo normativo. Y acá, por supuesto, que esta cuestión da cuenta de la existencia, desde luego, de lo que se conoce bajo derecho positivo. Es decir, no hay un fundamento último ahí. Hay decisiones jurídicas tras decisiones jurídicas y otras decisiones jurídicas. Entonces, esta cuestión conflictiva, aunque siempre conflictiva desde el punto de vista estructural, con el sistema político, que también hace sus propias autorreferencias, su propio sistema y sus propias comunicaciones. En estas comunicaciones entre el sistema político y el sistema del derecho siempre hay lo que se conoce en teoría de sistemas como irritaciones. Siempre hay una situación ahí que está latiendo. Otra cuestión importante para tener en cuenta en relación a la teoría sociológica, la teoría de la sociedad, es que el derecho tiene una teoría de la sociedad. No casualmente hay grandes sociólogos, prácticamente un sociólogo fundador como Weber viene del derecho, Marx es un filósofo que estudió jurisprudencia y filosofía,
También Niklas Luhmann, el autor al que estoy haciendo referencia ahora, viene también del derecho, porque hay una idea fuerte acerca de el universo normativo que maneja la teoría del derecho en relación al mundo normativo que otros sistemas también construyen también. Es decir, que si bien el derecho construye las normas en relación a las expectativas normativas de la sociedad de manera contrafáctica, vamos a decir, no es el que tiene el monopolio de la norma. Todos, de alguna manera, los sistemas construyen su universo normativo. De ahí precisamente que otro autor que viene a cuento en estas situaciones, el gran estudioso de la cuestión de la burocracia y la racionalidad con arreglo a fines. ¿Cuál es la característica de la burocracia como acción racional del arreglo a fines? Que el buen ciudadano es precisamente aquel que acepta el universo normativo. Y en este sentido hay un texto muy interesante de Max Weber, el excurso en el primer tomo de Sociología de la Religión, donde Weber nuevamente se mete sobre la cuestión interesante del cristianismo y compara la exigencia del cristianismo frente a la injusticia del Sermón de la Montaña, que enseña a rebelarse contra toda injusticia, mientras que en realidad el individuo moderno del derecho y de la burocracia, solamente obedeciendo el mandato, es un buen ciudadano. Es decir, sin necesidad de interpretar la norma, obedece y es un buen ciudadano. De ahí la acción racional con arreglo a fines. Es decir, y por eso que toda postura revolucionaria, toda postura frontal contra el orden, es un comportamiento que es considerado desde el punto de vista del derecho y también desde el punto de vista de la sociología, pensando en Durkheim, como comportamiento anómico. Porque en definitiva, ¿qué es lo que Durkheim nos habla cuando habla de la anomia? La anomia es un estado social en la cual los individuos que forman parte de la sociedad no pueden diferenciar. Básicamente la diferenciación principal para el orden societario. De una manera muy simple, casi elemental, Durkheim señala que la diferencia fundamental para mantener el orden social es poder diferenciar el bien del mal. Si no se puede diferenciar el bien y el mal, se puede producir una situación de anomia, es decir, de indiferenciación societaria, un momento precisamente parecido a lo que en realidad podría ser decir uno si se pone riguroso en los valores absolutos, como habíamos hablado al comienzo de todo esto, cuando pusimos como ejemplo paradigmático de toda esta disertación ese texto tan rico de Agamben como es Pilato y Jesús. Por eso entonces que Weber dice muy bien, también venía del derecho, por supuesto, Weber dice una cosa muy interesante: un orden es legítimo si el contenido del mandato es una máxima de la propia actitud individual. Miren qué interesante. Acá ahora, por ejemplo, como un ejemplo que nosotros podemos tener en cuenta en esta situación que estamos viviendo, la humanidad completa, en el sentido de esta pandemia, que hay que, y ahí hay que ver cómo los distintos sistemas sociales han respondido de manera diferente en esta situación de pandemia, en esta situación tan dolorosa para la humanidad. En este momento, todo el universo normativo está articulado no solamente en términos del derecho, sino que el universo normativo está pivoteando sobre el sistema salud. Es decir, cuidarme yo implica evitar el contagio a los otros, a las otras, y por lo tanto el universo normal, el orden social está afectado por la obediencia que tengamos
al mandato que, por lo general, si no siempre, en estas situaciones, viene de los poderes ejecutivos, es decir, viene de la política. Y acá otra cuestión interesante de la teoría sistémica, la relación de los distintos sistemas sociales en una situación de crisis como esta en la que estamos atravesando en esta situación la humanidad, en esta pandemia. Hay que tratar de hacer comprender la necesidad del cuidado, y en esta necesidad del cuidado se estructura el horizonte normativo de una sociedad, en el respeto, vamos a decir así, de las normas que vienen no del sistema de derecho. El sistema de derecho puede procesar esa normativa y relacionarse con la sociedad. Por eso dijimos, por ejemplo, y este es un ejemplo de lo que estuvimos diciendo hace unos instantes, la relación que existe entre el mundo normativo, en este caso, por ejemplo, no solamente el derecho, no tiene el monopolio de la norma, porque en realidad el sistema sanitario está diciendo, por ejemplo, eviten el contagio porque el sistema sanitario está saturado. Es decir, construye normas, no desde el derecho, más allá de que el derecho puede procesar esta normatividad. Por eso dije que en realidad procesa el derecho las expectativas normativas y actúa de manera contrafáctica, es decir, pone normas sobre la expectativa normativa societaria. Y en todo esto, como dijimos hace un rato, la cuestión importante relacionada con esto que dijimos, estabilización laica. ¿Qué queremos decir con esta cuestión de estabilización laica? Que en un mundo secular, por eso tan importante todos los estudios de Weber sobre la burocracia, en una sociedad secular, sin fines últimos, el mundo normativo es donde ahí el derecho tiene un rol tan significativo e importante en el orden societario. Cómo se obedecen las normas, cómo se cumplen las normas. Y esto, por supuesto, que no depende exclusivamente del universo normativo que pone el derecho. Es uno de los tantos que pone normas. Y en ese sentido, es tan importante cuando Durkheim también habla de los hechos sociales y de las obligaciones del ciudadano. Es decir, cuando cumplimos nuestros roles, cuando cumplimos nuestras obligaciones, y esta la posibilidad de integrar la sociedad, es decir, el problema de la integración social, que es otro tema rico también en esta cuestión de relación entre derecho y sociedad, derecho y sociología. ¿Por qué? Porque la pregunta que nosotros nos hacemos, los sociólogos, las sociólogas, los abogados, las abogadas, es si sigue siendo la norma el elemento fundamental de la integración social. Es decir, las sociedades hoy están integradas por las normas o hay otras formas de integración societaria que están también formando parte de la distinta integración social. Por otra parte, es muy importante también señalar que tanto la sociología como el derecho están enfocadas sobre el problema del orden social. Cuando surge la sociología, no ve solamente la cuestión moderna, sino que ve que la integración social que se lograba en el medioevo, por ejemplo, era una forma de integración societaria que podía ser de alguna manera pensada en la modernidad, porque hay un montón de elementos, de ahí la diferencia con las lecturas, digamos, de la teoría del contrato, que no solamente era la razón individual lo que unía a la sociedad, precisamente a lo mejor
la razón individual y la razón crítica no necesariamente ayudan al orden societario. De ahí la crítica fundante de la sociología a la Revolución Francesa, que si bien logra desmoronar un orden, no fue capaz de construir un orden posible. De ahí la importancia que Weber le asigna a el formato de la razón burocrática, es decir, racionalidad con arreglo a fines, es decir, medios y fines, adecuación de la acción en relación a los medios más importantes que los fines para garantizar el orden societario. En realidad la sociología siempre gira en relación a estos conceptos. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y estoy esperando que si desean hacerme preguntas. Muchísimas gracias.